Pero ¿qué pasa cuando tu pareja no sabe pedir ayuda? ¿Viste el proceso con alguna otra parte? No va a ser lo mismo que tu pareja, que tu esposo sea el que lo veas batallar y pone en tela de juicio que al final de cuentas nadie tampoco somos infinitos. La afinidad que tenemos, ¿no? Y aparte creo que esa es una cuestión hasta psicológica. ¿Qué podría pasar en mi vida, no? ¿Qué podría pasar en mi vida si yo no estoy? ¿Qué podría pasar en su vida si yo no estoy, no? Yo creo que me mató. Bien importante, vulnerabilizarse. cuando el cuerpo se deshabilita, y ustedes yo creo que lo han pasado, y no solo en la pareja, cuando se sienten, están en un proyecto, están en el trabajo y de repente el cuerpo se debilita, es ahí cuando la emoción se desnuda, esa ayuda, ¿no? Porque a veces uno se siente como carga cuando uno está enfermo. Y uno. Adelante. Hola, buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Ahí vamos, ahí vamos. Ronquito, pero con ánimos. Bienvenidos esta noche, ustedes, bienvenidos. Bienvenida tú también, gracias. Mi amor, bienvenidos aquí a las personas que nos van a ver. Esto es 1 más 1 igual a 11. Parejas que suman. Yo soy Jorge Sánchez, soy psicoterapeuta clínico. Yo soy Ara Rocha, soy médico de rehabilitación. Y hoy te vamos a hablar desde una experiencia personal. Como saben ustedes, hoy estamos en un tema, o los temas que estamos abordando son sobre la pareja. Teníamos otro en mente, ¿no? Teníamos pensado hablar sobre otra manera, pero la vida da giros. Inesperados. Y hay que agarrarlos, hay que hacerlos propios. Un saludo a aquellos. Y pues aquí estamos platicando y conversando y aportando de manera adicional y trayendo temas de pareja a la mesa y temas que en esta vez íbamos a tocar un tema diferente, pero dado las vueltas de la vida, vamos a tocar y vamos a tratar y platicar un tema que pasa mucho, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Cuando la pareja se convierte en paciente. Ajijo. Y lo vamos a hablar desde viva voz, porque esto nos está sucediendo en este momento. Bueno, aquí les comparto, me dio un virus que hizo que desestabilizara toda mi salud, primero física y después emocional. Entonces, yo creo que también este live que tenemos acá o este podcast, este capítulo que vamos a grabar también es un poco catártico para nosotros porque esto es reciente y creo que nos puede servir mucho para compartirlo y pues para ver cómo nos va, ¿no? ¿Qué es lo que sacamos? ¿Qué es lo que rescatamos de esto? ¿Te parece? Pues también en poner en contexto que cuando pues llega la enfermedad, nunca avisa, no es como que, sí, voy a programar para enfermarme en una vacación, no es como que solo afecte el cuerpo de una sola persona, sino también se afecta la dinámica de ambos, se afecta la dinámica de la familia. Y entonces en ese contexto es que vamos a echar el cafecito. El cafecito y a poder interactuar. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando tu pareja enferma o cuando tú eres el enfermo? Pues en primero yo creo que hay que poner presente que el matrimonio está destinado pues a mantener a las personas unidas. Por eso no se hacen solo deseos, sino se hacen votos durante el matrimonio, en el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos vínculos son los que se llegan a mantener aún de manera adicional a solo el deseo de querer acompañar, sino a la hora de la verdad, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo te acompaño, no? Sí, creo que lo has dicho muy bien porque la enfermedad, hablando de la enfermedad, es que activa lo que está en el fondo de la pareja, ¿no? O sea, lo que has establecido previamente, la intimidad,
la comunicación, el amor, el afecto. Yo creo que ahí es donde se visualiza realmente las fortalezas y las debilidades de la pareja, ¿no? Y sí genera un desequilibrio que no solo es físico, es emocional, es relacional, ¿no? Aquí, a ver, mi amor, ¿cómo te sientes de verme estas 3 semanas Con agotamiento crónico, crónico? que como que no has podido terminar de arrancar. Al principio pensé, dije, ay, pues una gripa más, pero la gripa duró una semana, más de una semana, 2 semanas, y fue como, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Porque, pues, obvio, dejas de ser tú de manera, o dejaste de ser tú de manera como cotidiana o dinámico. Ya no estuviste haciendo ejercicio, literal, se redefine el movimiento, nuestra dinámica como, como esposos, como familia. Y pues obvio, eso genera angustia, o me generó angustia de saber, pues, qué está pasando, o sea, ¿por qué la gripa no se va? O sea, bueno, sé que ya no, las gripas ya no son como las de antes, sí me entiendo que hay veces que hay, los virus han mutado, las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que ya no se manifiesta de la misma manera. Entonces yo dije, bueno, pues igual no es un cuadro clásico, pero entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Tú cómo te has sentido, amor? No, Hablando desde la experiencia. desde la experiencia y de una manera parcialmente incapacitado, ¿sabes? O sea, me siento muy frustrado de no poder cumplir con tareas que normalmente he estado o estaba cumpliendo, ¿no? Y sí, yo creo que dije, una semana ya esto tiene que sanar y cuando se va alargando empieza la desesperación, empieza la complicación, empieza el silencio, ¿no? Porque creo que hubo una semana donde hubo silencio entre los dos porque no pasaba, no cambiaba el síntoma, no veíamos una mejoría. Y eso sin lugar a dudas se me puso en un estado de mucho pensar, de mucho reflexionar, de mucho sentir. Y lo primero que me pasó a mí es me cuesta mucho trabajo sentir esa ayuda, ¿no? Porque a veces uno se siente como carga cuando uno está enfermo. Y, ah, y yo creo que debe de ser difícil, y lo digo también desde el otro lado, pedir ayuda es difícil. Y más cuando a familias como es la nuestra, que estamos en una ciudad en donde nuestro círculo no es tan amplio. Tenemos bastantes, bueno, tenemos amistades que sabemos que contamos con ellos, pero en esta circunstancia que decimos, bueno, pues no más, porque no es el agotamiento, no es algo tan difícil, pero que cambia todo al final de cuentas, ¿no? Sí, claro, O claro. sea, y sí genera angustia porque, o por lo menos para mí fue como, calma, calma, no prender las alarmas, porque al final de cuentas, prender alarmas, pero hasta dónde sí, hasta dónde no. Y en esa parte, pues también yo creo que sí se genera ese silencio que dices. O Y sea, además creo que eso es algo bien importante porque cuando el cuerpo se deshabilita y ustedes yo creo que lo han pasado, y no solo en la pareja, cuando se sienten, están en un proyecto, están en el trabajo y de repente el cuerpo se debilita, es ahí cuando la emoción se desnuda, ¿no? Se desnuda realmente cómo te sientes, que te puedes sentir incapaz, que te puedes sentir un estorbo, que puedes sentir no merecedor de esa ayuda, de ese acompañamiento, y se activan muchas cosas, ¿sabes? O sea, y nos pasa a todos en una enfermedad, ya no solo en la pareja, ¿no? O sea, eh, cuando el cuerpo falla, la emoción realmente se descubre, ¿no? Y ahí por ejemplo, empieza a fallar mi cuerpo y es un desgaste emocional, ¿no? Es un desgaste porque me empiezo a dar estas preguntas, ¿qué pasaría si yo no estuviera acá, ¿no? Me dio mucha angustia poder pensar eso, hubo 3, 4 días que la cabeza no me dejaba de doler y lo en primero, gran parte era.
gran parte era, ¿no? Era emocional, angustiarme, dejarlas solas en esta vida, ¿no? He tenido el acompañamiento de muchos pacientes que han sufrido una pérdida temprana de padre, de madre, y esa parte es bien difícil ahorita como psicoterapeuta recibirla y de repente ponerla en práctica o poderla poner en cuestionamiento de qué podría pasar en mi vida, ¿no? ¿Qué podría pasar en mi vida si yo no estoy? ¿Qué podría pasar en su vida si yo no estoy? ¿No? Yo creo que Me mató. vulnerabilizarse en hacerse uno consciente lo sensible y lo frágil que es la vida, pone muchas tal vez expectativas que trae uno siempre vuelto a la cabeza, que si hay que ir a hacer esto, que hacer aquello, a algo base, ¿no? O sea, que es estar bien en cuestión de salud. Eh, y pone en tela de juicio que al final de cuentas nadie tampoco somos infinitos. La afinidad que tenemos, ¿no? Y aparte creo que esa es una cuestión hasta psicológica que decía Freud, ¿no? Hay que aceptar nuestra propia muerte para poder vivir, ¿no? Y no hablaba de una muerte física, hablaba de la parte finita, ¿no? Cuando te cae el 20, justo estábamos viendo una película que se llama La vida de Chuck, que se la recomendamos, que mi amigo Chucho nos la recomendó, que justo en ese momento, o sea, vimos esa película y me empezó el síntoma, ¿no? Y ahí fue cuando lo conecté, dije, no, espérate, ¿qué me está pasando? ¿Es una señal o es algo? Me angustié muchísimo, me angustié. Y algo que también pasa mucho en la enfermedad, sobre todo en la pareja, ¿no? En cuestión de, ya deja de ser tu pareja para ser tu atendido, para ser tu paciente. Y ese miedo... Para ser al que cuidas. Al que cuidas, claro. Y yo creo que también eso está bien complicado y está difícil pasar a esa parte, y es hasta dónde permitir uno que el que está enfermo permita que te cuide el otro, y la otra persona hasta dónde empujar al cuidado. Es una línea yo creo que bien difícil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuida, pero también tiene que aprender a respetar, a escuchar al otro. Hasta dónde quiere ser permitido ser cuidado. Y eso es con herramientas ya preestablecidas, amor, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene esas herramientas de poder establecer los límites, establecer la claridad. O sea, por ejemplo, tú sabes que a mí me cuesta mucho trabajo que me cuides, ¿no? Sí, me encanta que me cuides, pero es algo que a veces siento no lo merezco, ¿no? Y creo que muchas personas se van a sentir identificadas como de, no, mi deber es cuidar, y veo esta parte, lo primero que yo sentí, yo creo, cuando te ibas, afortunadamente, y digo afortunadamente, salió también las vacaciones de nuestras hijas, porque pues tenemos una dinámica de que de repente tú te dedicas primero a hacer ejercicios, vamos a hacer ejercicio temprano, una semana tú vistes a las niñas, yo bajo a hacer el desayuno y después hacemos switch y nos vamos. Pero lo único, dije, no mames, te voy a dejar sola con esa carga, y a veces sí te sentía como la primera semana la casa sentía terrible y no podía hacer nada al respecto, y tampoco tú, porque tenías que ir a trabajar, tenían que quedarse las niñas, y es demasiado frustrante, ¿no? Sí, y cómo manejar la frustración sin derrumbarse. Cómo manejar la frustración de poderlo platicar, de poderlo conversar. Aunque tengas herramientas, no significa que no lo sientas. O sea, no significa que, que te vuelva inmune. O sea, aunque seguramente lo has platicado, por ejemplo, tú y una y mil veces con tus pacientes, no significa que nos vuelva inmune a esto. Entonces, si en algún momento tú ya lo trabajaste en terapia o viviste el proceso con alguna otra parte, no va a ser lo mismo que tu pareja, que tu esposo, sea el que lo veas batallar, el que lo veas esforzarse, y que a veces no, o sea, y a la vez decir calma, mantener la calma, porque al final de cuentas, si también todo el mundo pierde la calma,
se pierde completamente el sistema y no solo se afecta, en este caso, a la pareja, sino al El sistema se colapsa. el sistema se colapsa. Nuestras hijas, ¿no? En este caso, nuestras hijas. Híjole. Entonces, es como, ¿hasta dónde? Obvio, mantener la calma, poder platicarlo, poder expresarlo sin, sin caer como en ese agobio, porque muchas veces también se vuelve como un bucle de tal vez uno que sin querer caer en la negatividad, es hablar las cosas como son, hablar las cosas reales. Y para eso, pues necesitamos muchas veces opiniones de otras personas, opiniones de gente que sepa del tema y que te pueda orientar para que te ayude a distinguir cuándo es una cuestión solamente, por ejemplo, en este caso de que seguía el dolor de cabeza, pero también estaba por el pensamiento recurrente de la angustia. Pero bueno, antes de eso, porque quiero ligar con algo que tú decías, o sea, creo que lo tenemos que tener bien claro, antes de poder hablar, ¿no? Hay un silencio. Sí. Siempre va a haber un silencio. En mi caso fue un silencio donde primero teníamos que organizar nuestras ideas, ubicarnos en nuestro momento. Y ojo, un silencio no es un vacío, yo creo que es también una interpretación, ¿no? Es el miedo, el miedo habita en cada uno de nosotros, habita el miedo y hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ¿no? El silencio no es abandono, tal vez es la posibilidad de organizar esto que tú sentías y que yo sentía y que por lo menos nos costó 2 semanas para que ayer lo pudiéramos hablar en un tema maravilloso, bonito en cama, con el fondo musical y orando y pudiéndote expresar, pero antes no teman si de repente primero ocurre el silencio, a veces no es abandono, solo es ese respiro que uno necesita tener para organizar sus ideas, porque bien lo dijiste, ¿no? O sea, yo lo veo ahorita desde este lado, de este lado de mi enfermedad o del problema que tengo, ¿no? Verte demasiado preocupada por mí. O sea, puede como ver, no, güey, no puedo estar generando eso, ¿no? Y sí, al lado puede ser tu pareja, puede ser tu hijo también, ¿no? Porque también hemos vivido esa enfermedad de cerca, puede ser un papá, una mamá, y está bien que de repente tengas ese silencio para poder establecer y esclarecer lo que tu mente te quiere decir, lo que tu corazón teme y lo que tu palabra a veces no quiere nombrar por la angustia de que suceda. Me explico, esa parte creo que es bien importante, entenderla, que después del silencio es cuando viene la comunicación activa, ¿sabes? Y no hay que malinterpretarla, a veces no es descuido, a veces solo es miedo, y está bien sentir miedo, ¿no? Sí está bien, pero es muy rudo sentir miedo. Y efectivamente no es como que no te importe o mejor finjo que aquí no está pasando nada o, o vamos a darle positivamente y negar que hay un cambio, algo que no está sucediendo, sino simplemente es no poder nombrar esa, porque no solo es miedo, a veces es pánico. Uh-huh. O sea, pero bueno, perdón por la interrupción. Tuvimos que cerrar aquí porque nuestros good neighbors son a toda dar. Los queremos mucho. nos retan. Reta nuestra paciencia. Pero bueno, perdón por interrumpir esa parte, mi amor. No, que estábamos hablando de la parte del miedo y que no solo es un miedo, sino a veces es un pánico poder nombrar o simplemente pensar qué pasaría o si no estás, qué pasaría si no funciona, si es, o sea, si esta dinámica que en este caso, en nuestro caso específicamente nos funciona muy bien y que se tendría que reajustar no solo la dinámica, sino esa parte también de
de convertirse en cuidador y, no solo acompañarse como esposos. Pero, a ver, vamos a sacar un poquito el contexto nuestro porque dices, ay, está muy chido y todo está. Pero ¿qué pasa cuando tu pareja no sabe pedir ayuda o no sabe recibirla? Justo nos escribía una de nuestras amistades, ahí tenemos la comunidad en WhatsApp, si quieren unirse, escríbanos, ahí estamos empezando a organizar las ideas, a veces compartimos algunas experiencias, pedimos consejos y nos decía, ¿no? ¿Cómo hacerle cuando tu pareja no desea recibir la ayuda y está enfermándose? Sí, está enfermando. ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo haces para poderle decir con amor y desde el respeto, desde que para eso también estás ahí, para cumplir esos votos? Y la otra es desde el respeto y a la vez te vas acercando, ¿no? O sea, yo creo que es un tema difícil de cómo irse acercando. Otra interrupción, pero bueno, esta sí es muy amorosa. ¿Qué pasó, mi amor? Saluda, quería salir en nuestro video, ¿eh? A ver, ¿tú qué vas a decir? ¿Cómo viste a papá un poco, débil? Un poco debilucho estos días. Muy feo. ¿Muy feo? ¿Qué sentiste? A ver, cuéntanos. Muy triste. ¿Sí? Porque estabas muy enfermito. Ajá. Y no me gusta. ¿No te gustó? Pues no, a nadie nos gustó, no, ¿verdad? No. Pero lo hiciste muy bien. ¿Y cómo cuidaste a papá? ¿Cómo cuidaste? Porque si yo me sentí cuidado por ti. Yo te cuidé muy bien. ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? Te tapé, te cuidé mucho. Y me dabas palabras de aliento. Sí. ¿No? Y decías, papi, hoy estás enfermo, hoy no te quedes conmigo a dormir, descansa. Hola, Juan, es el papá y mamá. Hoy que venga. Hay que venga el otro. Hay que venga el otro, muy bien. Puedes agarrar tu tablet y déjanos continuar, ándale, ¿no? Y que una de las cosas que quiero compartir es que precisamente cuando había una parte de que mi imagen, ¿no? De hombre, de masculino, de fuerte, se me debilitó tanto, o sea, me sentía mal internamente, ¿sabes? No poder brindar lo que constantemente brindo y estaba bien decaído. La verdad es que ayer que me quebré ya tengo otra sensación, ¿no? Y bien me lo dijo Ale, la cardióloga, así de, güey, revisa tu emoción porque ya está bien, ya la revisé, sabía que iba a llegar y que me iba a desbordar un poco. Pero algo que decía nuestra hija, ¿no? Con Juliana me trajo a la vida bien chido porque estábamos viendo un video de Ricky Martin y yo le decía, ¿no? Ay, mi amor, ese Ricky Martin sigue viéndose bien guapo. Y de repente la Yuli, desde su lugar acá, no, papi, tú estás más guapo. Obvio sé que no, digo, pinche Ricky Martin pone en peligro mi heterosexualidad, mi amor, es más, dame un beso para no pensar en Ricky. Pero esas palabras, ¿no? O sea, esas palabras a veces animan. Ahorita estaba hablando con mis papás, están un poco preocupados, pero digo, no necesito que vengan, solo necesito que me animen, que me escuchen, porque esto emocionalmente no quiero que me derrumbe, no quiero que se desestructure todo lo que estamos construyendo. Y hay veces que sí. Ahora sí que tú platicabas del caso de que ahí nos contaba la amiga que no permitían, o sea, que es difícil acercarse, como a recibir ayuda. Y tal vez a veces se suena muy lejos, pero a mí me ha pasado contigo de cómo te doy, cómo te recibo, cómo te cuido para no ser abrumadora, porque tengo la habilidad de poder serlo. ¿Por qué? Porque pues estoy en el medio y a eso me dedico, ¿no? A ofrecer cuidados a otros. Pero mucha combinación de esta parte de ofrecer y yo de repente resistirme, porque una parte de no, güey, no, espérate, porque aceptar tu ayuda era aceptar la perra enfermedad. Sí, claro, y entonces
también de mi parte es también de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, pero también yo creo que eso no solo nos pasa a nosotros, ¿no? Y no solo en la pareja, sino también en otras circunstancias, en a hijos o también incluso a los padres, porque cuando se ve, en este caso, por ejemplo, ahorita escucharon a Regina, ¿no? Que decía, pues es que yo me preocupaba y sentía triste cuando te veía mal, papi, ¿no? Porque no ha sido que todo el tiempo te veas mal, ¿no? pero en ratitos, cuando te veía, ella decía que se sentía triste. Y pues cuando uno ve también a sus papás mal, que ya ha pasado, A mí no. Yo siempre los he visto bien. siempre bien. Ah, Es también, al final de cuentas, cómo poder manifestar el apoyo y el acompañamiento también a tus seres queridos, ¿no? claro. Estoy hablando ya brincando de el siguiente espacio, no fuera de el cuidado nuclear, que al final de cuentas el cuidado nuclear primero sería, pues, tu esposo, tu pareja, pero también cuando se empieza a afectar otros rubros fuera de ese núcleo, como son los hijos, al final de cuentas, casi los ponemos como que ellos no deben de enfermarse nunca, porque además son los hijos, ¿no? O los padres. Y son cosas que no platicamos a veces, o es difícil platicarlo, la verdad. O sea, hacer como, sí, vamos a hacer un plan, ahorita, de una vez, vamos a hacer un plan de cómo vamos a tratar de reaccionar o resolver en caso de que, como Amalia nos preguntaba, ¿no? En caso de que se enfermaran. ¿Qué? De una enfermedad ya crónica, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ya pensando en un futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se puede uno separarse, porque también creo que hay, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de unos conocidos del medio, ¿no? Esto de dos, ¿te acuerdas que hubo un conductor que tuvo cáncer, ¿no? Y que la conductora le dijo, o sea, casi como fue de, güey, pues ahí te ves, güey, ¿no? O sea, porque también a veces la enfermedad se para, ¿no? Y será válido, no será válido, será egoísta, no será egoísta, ¿no? ¿Qué parte uno también, por ejemplo, esta canción no has escuchado la de Nosotros, de Luis Miguel, ¿no? Que habla precisamente, sí. esa canción habla precisamente, el escritor tuvo cáncer, sí, bueno, eso es lo que me contaron, tal vez me chorearon, pero dice, tuvo cáncer, y esa canción se la estaba cantando a su esposa, dice, que era como una despedida de no quiero que me veas desde ese lugar, ¿no? Te digo adiós, ¿no? No es falta de cariño, te quiero con el alma, ¿no? Te juro por nosotros, que por tu bien te digo adiós, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero ya estamos hablando desde un extremo, ¿no? De un extremo de situaciones que sí, no sé, que hay personas que sí viven con personas ya totalmente dependientes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, está muy cabrón, o sea, ahí sí ponen un reto el amor, el cuidado, ahí hay otras condiciones que afectan un poquito más, ¿no? Sí. Y yo creo que para también poder cuidar, acompañar, hay que tener como claro que se tendría, posteriormente a ese silencio, empezar a formular preguntas de cómo, tanto para el que es cuidado como el cuidador, ¿cómo quieres que te cuide y hasta dónde? Claro, porque hay otros que puta brillan, ay, perdón las palabras, señor YouTube. Hay otros que brillan a través del cuidado, ¿no? Y que dicen, no, yo te cuido, yo te protejo y que quieren brillar a través de ser cuidadores. Ya desde un extremo, ¿no? Porque Sí. yo creo que aquí el verdadero cuidado no te quita tu lugar, te acompaña en él, ¿no? Justo lo que decías, esa medida adecuada, de no volverte la protagonista, de no volverte la de yo lo cuido, yo sufro, yo soy la que saca adelante, ¿no? Porque resulta y resalta que ya que tomas como esa parte, en México está descrito y muchas veces yo creo que por ese protagonismo que se llega también a ser demasiado cuidadores, en donde más de un 50%
son mujeres, pero muchas veces son en base a ese protagonismo y en base a una cultura. Estamos inmiscuidos en una cultura en donde se aplaude el sacrificio. Se aplaude el sacrificio, pues oye, con todo respeto, tenemos una madre que se sacrificó por nosotros, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ¿Sí? ¿no? Y que el costo o el pago de ese sacrificio, de ese perdón, es que tú vayas de rodillas, ¿no? A pedirle que te perdone por los próximos pecados. Digo, ya es un tema muy, muy establecido, pero sí, en México sucede mucho, ¿no? Sucede mucho que